sexo y violencia tipo A que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional, transmitido por Duaqueña 99.9 FM, horario todo usuario. Este programa llega a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel. Muy buenas tardes, amigos de Duaca, sean todos bienvenidos a su programa, Tu Encuentro Vespertino. Espero que estén pasando una buena tarde hoy, 6 de noviembre del 2018. Son las 2 de la tarde y en esta misma hora nos acompaña, como es de costumbre, mi padre Jesús Dugarte. Muchísimas gracias, Sebastián. Para mí es un placer, como en otras oportunidades te lo he manifestado, estar acompañándote en tu programa. Y espero que me sigas invitando, ¿no? Claro. Excelente. En la dirección y en los controles tenemos al licenciado Félix Álvarez. Les habla Sebastián Dugarte desde la Duaqueña 99.9 FM. Nuestro número de contacto son el 0414-507-1585. Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Radio Comunitaria Duaqueña FM, en Twitter como @duaqueñafm, en Instagram duaqueña.fm y nuestro canal de YouTube es Duaqueña FM. El día de hoy estaremos trayéndole a ustedes nuestras acostumbradas secciones sobre personajes del municipio Crespo, noticias desde el Ateneo y al final del programa estaremos conversando sobre aspectos generales del agua en Venezuela. Son las 2:02 de la tarde. Vamos a ir a un pequeño corte musical sin antes mencionarles que la delantera venezolana de la Universidad de Florida, Deina Castellanos, se quedó con el trofeo de campeona en la ACC 2018 al derrotar 3-2 a Carolina del Norte, en lo que fue la gran final del campeonato estadounidense. Castellano fue titular en la final y disputó en los 90 minutos del duelo, donde el cuadro de Florida se alzó con el título absoluto y celebraron por todo lo alto. En 20 partidos la criolla anotó 9 goles y repartió 6 asistencias en la zafra. Ya con estas noticias vamos a ir a un pequeño corte musical. Esto es Cómo Mirarte, de Sebastián Yatra. Ya regresamos. No me salen las palabras para expresar. Continuamos en nuestra sección de hoy con los personajes ilustres del municipio Crespo, rememorando en esta oportunidad a don Manuel Anzola Tamayo, exitoso empresario y fundador de una de las familias más progresistas de nuestro terruño. Bueno, es bien interesante el tema, Sebastián. Don Claro. Manuel Anzola es el fundador de la Hacienda del Danubio. Y es algo histórico porque esta fundación de la Hacienda se remonta al año 1922, cuando él adquirió esas propiedades que anteriormente se conocían como Hacienda El Buco y que tenían otros dueños en esa oportunidad. Me parece bien interesante conocer que nuestros crepenses conozcan el origen de lo que hoy en día constituye la empresa agropecuaria Don Manuel, conjuntamente con la empresa Lácteos Don Manuel, que son dos empresas de punta en lo que significa el desarrollo agropecuario del municipio Crespo. A continuación traemos para ustedes un resumen de la biografía de don Manuel Anzola, escrito que fue publicado en el diario El Impulso. Don Manuel Anzola Tamayo nació en el Tocuyo el 13 de junio del año 1878, cuando la ciudad conservaba un silencio tradicional. En este medio de callado transitar y beatitud, de dulzura romántica y de ilusión de soñadores, fue donde Manuel Anzola animaría su espíritu de filántropo, que el correr de los años será guía permanente de su existencia. Fueron sus padres, don José Pío Anzola, tocuyano y agricultor, y doña Josefa María Tamayo, matrona de nobles sentimientos,
y quien inculcará en Manuel el sentido de la generosidad y la ayuda al necesitado. En la hacienda La Calera, propiedad de su progenitor, Manuel conocerá el oficio de agricultor. Allí su infancia y adolescencia estuvieron enmarcados en constante aprendizaje y permanente contacto con la peonada. A la edad de 8 años, su hermana mayor, Aurora, le enseñará las primeras letras y algunos conocimientos de matemáticas. Manuel no llegó a asistir a un aula de clases, pero sí lo hará, desde temprana edad, al tinglado de los peones, a la casa de bajareque de los criados de la hacienda. En estos recorridos conocerá de cerca la angustia y el desamparo de las personas por las cuales abogó sin pedir ni recibir nada. Solamente el sincero deseo de socorrer al necesitado le bastó para sentirse complacido de sus acciones. En el año 1922 sale del Tocuyo rumbo al entonces distrito Crespo para atender la hacienda El Danubio, que fuera de su propiedad. Llega a Doaca con 20 arreos de bestias e igual número de familias. Traerá a su esposa, doña Matilde Anzola de Anzola, a quien había desposado el 7 de mayo del año 1913, y a sus 3 hijos nacidos de aquella hermosa unión: Manuel José, nacido en el año 1914, Raúl Salvador, nacido en el año 1917, y Aurora Marina, nacida en el año 1920. Ya establecido en Doaca, le nacerá otro hijo, Óscar José, en el año 1923. Ya al establecerse en sus tierras de la hacienda El Danubio y dar inicio a la actividad agrícola en la siembra de caña y la ceba de ganado, la producción de papelón será rubro de exportación por el puerto de Tucacas y de ahí a los mercados extranjeros. Cuando llega a formar parte de la junta directiva de la Sociedad Cooperativa de Agricultores de Caña de Azúcar de los estados de Lara y Yaracuy en el año 1923. En el informe que presentará dicha junta a los socios de la institución, se informa que la sociedad cooperativa en la Asamblea General ha dispuesto que de cada carga de papelón que se venda se aparten 50 céntimos para formar un fondo destinado a establecer una enfermería para los peones de los socios. La Junta contrató este servicio con la Reverenda Superiora del Asilo del Sagrado Corazón, con estas condiciones: se le darán 600 bolívares mensuales para alimentos y lavado de 10 enfermos, y si no llegan en ese número, el sobrante de la asignación quedará a beneficio del establecimiento, que es tanto como decir un favor de la caridad ejercida con los pobres en general. El 4 de septiembre de 1927, un relámpago de dolor colmó de tristeza la casa de los Anzola Tamayo, al saberse la muerte de doña Matilde. El pueblo de Doaca sintió hondamente tal desenlace. No pasará mucho tiempo sin que don Manuel represente los intereses de la comunidad en la ciudad de Doaca. Será en el año 1930 concejal. Su paso por el ayuntamiento de Crespo fue algo fugaz. A tiempo se dio cuenta que la política y él eran incompatibles. Don Manuel Anzola jamás quiso residenciarse en otra ciudad que no fuera Doaca. Sus salidas esporádicas fuera de esta ciudad debían de estar plenamente justificadas. Doaca fue su segunda tierra natal. En cierta ocasión y por insistencia de familiares, viajó a la ciudad de Panamá para asistir a un homenaje que el ayuntamiento panameño le hacía merecedor a su hermano Julio Anzola Tamayo, quien también practicaba la filantropía y abogaba por los desamparados en Panamá. En la hacienda El Danubio, don Manuel Anzola, aparte de recibir a los desamparados y necesitados, cultivó la amistad de personas dignas y generosas como él. Fue visitante consuetudinario don Federico Carmona, quien pasaba largas temporadas en la hacienda El Danubio. Se dedicaba a dialogar con los peones de la hacienda, particularmente con Juan Ure, a quien le daba explicaciones de astronomía. Otro visitante de don Manuel Anzola fue Monseñor Enrique María,
Y en esa otra Venezuela, lo que hiciera don Manuel, el más honorable virtuoso de la ciudad, ya no existe. Don Manuel vivió y conoció los regímenes de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, la Junta Revolucionaria de Gobierno, Rómulo Gallegos, la Junta Militar, la Junta de Gobierno y el régimen de Pérez Jiménez. Ninguno de estos gobiernos dio inicio a la carretera Barquisimeto-Duaca. Don Manuel, con sus peones, emprendió tal empresa. Don Manuel será padre espiritual de muchos de sus sobrinos. Estos jóvenes, deseosos del cultivo del saber, de adquirir variados conocimientos fuera del terruño, emprenderán viaje a la capital y obtendrán en la muy ilustre Universidad de Caracas el título de abogado. Ellos fueron Eligio Anzola y Enio Anzola Jiménez. Posteriormente a su muerte, sus hijos y alegados se reunieron para constituir una fundación de ayuda al estudiante necesitado, proveyéndole la beca necesaria para la culminación de sus estudios. La Fundación Don Manuel Anzola Tamayo funcionaba en Duaca, ciudad que ve acrecentar todo el cúmulo de sus virtudes. Esta fundación se formó con cantidades que aportaron todos los familiares de don Manuel, para que su memoria fuera guía de esperanza del necesitado. El presidente de la Junta Administradora era su hijo, Óscar, quien en unión de sus hermanos le dieron existencia a las buenas y maravillosas ideas de su padre. El 16 de diciembre de 1958, Román Suárez escribía en el diario El Impulso un epígrafe bondadoso inmerso de una gran verdad. Decía que don Manuel Anzola Tamayo dejó una memoria que debe ser sagrada para todos los duaqueños, pues además de haber sido un hombre que contribuyó con el trabajo honrado al progreso de la tierra duaqueña, siempre atendió a las necesidades de quienes solicitamos sus bondades y se preocupó del mejoramiento de ese pueblo. Fue así un día de febrero de 1958, cuando los trémulos cirios vertían su luz amarillenta sobre la caja mortuaria que encerraba los despojos de don Manuel Anzola Tamayo. Las numerosas personas allí congregadas con voz apacible y doliente decían: «Ha muerto un hombre útil». Don Manuel Anzola murió en Barquisimeto el 10 de febrero de 1958, víctima de una penosa enfermedad. Ya con esta breve reseña histórica vamos a irnos a un pequeño corte musical, una pequeña publicidad, sin antes mencionarles que el espadista venezolano Fabián Caicedo conquistó la medalla de plata en la final de la Copa Mundial Juvenil de Esgrima, que se desarrolló en El Salvador. El representante criollo, que pertenece al grupo de atletas que entrenan bajo la supervisión de la Fundación Rubén Limardo en Polonia, logró por primera vez en su carrera deportiva una presea de talla mundial. Vamos a ir a un pequeño corte publicitario y después vamos a un corte musical y ya regresamos. Publicidad. En la arepita, la mantequillita, con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito, y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteo Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle toque de sabor, ponle Ese es el nombre Don Manuel, del personaje de la que hacienda esté, no a está su sustituyendo mesa. nada. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa, Tu Encuentro Vespertino, por Duaqueña 99.9 FM. En el presente segmento de nuestro programa, Tu Encuentro Vespertino, mi compañero de programa participará con la sección Noticias desde el Ateneo de Duaca, espacio que tiene como propósito dar a conocer las actividades más resaltantes que realiza el Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado. Gracias, Sebastián. Sí, vamos a hacer algunos comentarios relacionados con las últimas actividades realizadas por el Ateneo de Duaca. Le comentamos a los queridos radioescuchas que estas actividades muy variadas, que
son actividades que directamente hace el Ateneo o reseñas que hacemos a través de la información de prensa nacional e internacional. Las colocamos dentro de la página del Ateneo, de Facebook del Ateneo, y nos permite de alguna manera tener conexión con todos nuestros amigos y allegados al Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado. De esa manera le damos vida pues a nuestra institución, que viene trabajando desde hace ya 5 años. Este año hemos cumplido nuestro 5º aniversario, por lo que significa la cultura y el desarrollo y el quehacer cultural en general del municipio Crespo. En primer término, queríamos hacer un comentario, o hicimos un comentario en la página del Facebook sobre un artículo bastante interesante que publicó el periodista duaqueño, licenciado Alexander Cambero. Esta reseña de prensa que publicó él en algunos periódicos nacionales se llama Cama y tuberculosis. Nuestro buen amigo Alexander Cambero hacía referencia a un hecho histórico que ocurrió en la vida de nuestro querido intelectual larense Salvador Garmendia. Salvador Garmendia, ya fallecido, fue un famoso escritor larense que tuvo resonancia nacional e internacional. Y la referencia que hace Alexander sobre la vida o parte de la vida de Salvador Garmendia era para recordar el momento de su vida en la cual tuvo realmente un grave problema de enfermedad bastante difícil en la época, relacionado pues con un padecimiento de tuberculosis, y eso le ocasionó en este joven, en aquel momento todavía era prácticamente un adolescente, un problema bastante grave que prácticamente modificó su vida temprana, ¿no? Decía o dice en su reseña el periodista, entre comillas, el brillante estudiante recibía 2 inclementes palmetazos en su corta vida. Dejar de estudiar siendo el mejor de la clase fue un cimbronazo que caló hondo. La aparición de una patología complicada para la época como la tuberculosis lo desarmó para caer en el escepticismo. Las últimas recomendaciones del galeno fueron contundentes. La única probabilidad de vivir estaba en guardar un severo reposo de 3 años. Nuestro amigo Alexander menciona que prácticamente Salvador Garmendia en esa corta edad suspendía sus juegos infantiles por las polvorientas calles de la ciudad, prácticamente modificaba su estatus dentro de sus actividades escolares, porque para ese momento la recomendación que hacían para una condición de este tipo era la de permanecer totalmente en reposo. Recordamos esta reseña y nos parece bien de interés para que nos demos cuenta de que una situación difícil, Sebastián, creo que eso forma parte de tal vez de una enseñanza que nos deje esta remembranza, que una situación difícil se puede transformar en algo positivo. Al final de ese padecimiento, de haber tenido que amoldarse a condiciones de vida totalmente diferentes a las que él normalmente traía, pues posteriormente, cuando sale de este problema que tuvo, pues se convirtió en uno de los más famosos escritores larenses de la época, y que tuvo resonancia, pues como les decíamos anteriormente, a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias, Alexander, por mantenernos siempre informados en cuestiones que muchas veces uno no se ha dado cuenta ni se entera, ¿no? La otra reseña que apareció en nuestra página de Facebook tiene que ver con un hecho luctuoso, un hecho triste. La titulamos de la siguiente manera: ha muerto Teodoro Pekov. Desde el Ateneo de Duaca lamentamos tener que participar la muerte de Teodoro Pekov, quien murió en Caracas en horas de la tarde de este miércoles 31 de octubre. La figura de Teodoro nos trae a la mente la presencia de un líder
que pasará a la historia como el político que, ante las atrocidades cometidas por los dirigentes comunistas en países como Rusia y Cuba, entre otros, tuvo la valentía de adelantarse a los hechos reales y con su libro Checoslovaquia, el socialismo como problema, publicado en 1968, luego de la invasión de los tanques soviéticos a Checoslovaquia, constituyó una advertencia 20 años antes de que se desplomara el bloque soviético y quedara al descubierto los viles comportamientos de esos dirigentes que desde hacía 50 años habían esclavizado al pueblo soviético y sus países satélites. Esto fue realmente una posición bastante difícil para Teodoro, porque recordemos que Teodoro en aquella oportunidad pertenecía al Partido Comunista Venezolano, pero con una clarividencia que es necesario reconocer, él tuvo la valentía de, al darse cuenta de la situación de dificultad a la cual se llegaban los pueblos, especialmente en aquella época los pueblos de Europa Oriental, que estaban pisoteados por el régimen soviético, manteniéndolos prácticamente en la esclavitud, con ausencia y carencia de bienes, con carencia de alimentación, con carencia de libertades públicas, con una libertad de expresión totalmente afectada. Teodoro fue capaz de doblegarse ante esta posición de los jerarcas soviéticos y escribir ese libro que constituyó un escándalo en la época, porque el mismo Brezhnev, que en aquel momento era el máximo líder de la Unión Soviética, lo tildó de traidor, similar a como ocurrió con Fidel Castro, que también lo llamó traidor porque había traicionado la famosa revolución. Pero Teodoro fue, como él mismo decía, fue partícipe de sus principios, aunque sus principios estaban de manera totalmente diferente a lo que eran las doctrinas y las ideologías. Así que deseamos de todo corazón que esas ideas libertarias que siempre impulsó Teodoro en los últimos años desde el diario Tal Cual, florezcan en un pueblo que, como el nuestro, muestra signos de desorientación ante la arremetida inclemente de la deshumanización personificada en decisiones antidemocráticas que destruyen la calidad de vida del venezolano. Entonces, desde nuestra tribuna del Ateneo, pues, a sus restos, y hacemos llegar, pues, a su familia nuestras sinceras muestras de solidaridad. El otro comentario que tenemos que hacer respecto a el tema del Ateneo es una noticia que nos aparece en la prensa internacional y que proviene de la comunicación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Y es que en Costa Rica hay una organización, una congregación que es internacional, que es la Congregación María Auxiliadora, y desde allí se ha organizado una atención bien directa hacia los migrantes que provienen de Nicaragua. Son muchas las personas que han sido favorecidas por este trabajo de la Conferencia Episcopal costarricense, que le ha brindado sitio donde poder pasar algunos días mientras ellos arreglan el problema de estar en un país diferente, y además de eso los proveen de alimento. O sea que es un trabajo de hormiguita. Leíamos en la reseña que hacía la Conferencia Episcopal de Costa Rica que hoy en día están atendiendo alrededor de 350 personas diariamente. El otro comentario que hacíamos en la página del Ateneo es un recuerdo de que hace 20 años, se acaban de cumplir ahorita en agosto, se celebró en Barquisimeto el 6º Congreso Venezolano de Ingeniería Agrícola. Este Congreso Venezolano de Ingeniería Agrícola es organizado por la Asociación Venezolana de Ingeniería Agrícola, y posterior a ese Congreso del año 1998, se realizó en el año 2004 otro en Maracay, y hasta la fecha lamentablemente no se han podido realizar más congresos de ingeniería. Yo creo que vale la pena que la Asociación Venezolana de Ingeniería Agrícola pueda retomar estas actividades. Claro. Recordamos que en esa oportunidad a mí me correspondió la responsabilidad de dirigir la Secretaría Ejecutiva del Congreso. En ese momento yo trabajaba en el sistema hidráulico Yacambú-Quibor,
y conjuntamente con los profesores Lenny Jiménez, con los ingenieros Jesús Pérez Pérez, José Luis Blanco, Francisco Blavia, Felipe Marcano, es compañero nuestro de la universidad ya fallecido, tuvimos oportunidad de llevar a cabo este congreso con bastante éxito. Recuerdo mucho que tuvimos 3 invitados internacionales, los cuales nos permitieron llegar hasta sus enseñanzas, porque cada uno de ellos dictó cátedra sobre sus especialidades. Este tipo de actividad realmente es una actividad que vale la pena que se sigan haciendo, porque rememora un tanto lo que es la historia de nuestra agricultura, de nuestro riego y las actividades que de alguna manera forman parte del quehacer cotidiano de los venezolanos. Y para terminar nuestras reseñas del Ateneo, queremos recordar acá que casualmente ayer cumplió años nuestro compañero, amigo del Ateneo, Nelson Brito. Nelson Brito, conjuntamente con su señora esposa, Carolina Medina, son miembros del Ateneo y casualmente ayer cumplía años. No decimos cuántos años porque de repente no le va a parecer, aunque Nelson es una persona muy joven, yo no creo que tenga más de 40 años, ¿no? Pero desde acá, desde la Duaqueña, vamos a darle una calurosa felicitación y esperamos pues que siga cumpliendo muchos años más. Yo quisiera hacer una mención especial. El amigo Nelson Brito es uno de los que lleva adelante las actividades de emprendimiento en el Ateneo de Duaca. Y yo creo que esa es una labor que ha hecho con bastante corazón, con bastante afecto, y eso le ha permitido, o nos ha permitido, estar al día sobre todo lo que es el cúmulo de actividades que tienen que ver con los diferentes emprendimientos que hacen nuestras mujeres, nuestros hombres en nuestro terruño, especialmente pues en la geografía del estado Lara. Ya con esa información dada por mi padre, finalizamos con nuestra sección de noticias desde el Ateneo. Y en nuestra próxima sección, ya al terminar nuestro espacio musical, vamos a ir con nuestra sección final, la que llamamos Notas Agropecuarias. Vamos a ir a un pequeño corte musical sin antes mencionarles que los Cardenales de Lara se posicionan en lo más alto de la tabla, con un juego más luego de barrer a los Caribes de Anzoátegui en la doble tanda disputada el día de ayer en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Recuerden que estas noticias son traídas a ustedes gracias al diario La Prensa. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Esto es Culpables de Manuel Turizo. No sé lo que pasó. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa, Tu Encuentro Vespertino, solamente por Duaqueña 99.9 FM. Son las 2:43 y ya para terminar con nuestra última sección llamada Notas Agropecuarias, vamos a hacer una mención sobre algunas características del agua en nuestro territorio venezolano. Sin antes mencionarles una información urgente para paciente Eva Rodríguez, recluida en el Hospital Central de Barquisimeto. Se solicitan donantes de sangre o RH negativo. Si alguien desea aportar su colaboración para ayudar a mejorar la salud de la profesora Eva Rodríguez, puede comunicarse al 0424-607-5676 o al 0424-590-5380. Con esta información vamos a pasar ya a nuestra última sección. Dentro de nuestra sección de Notas Agropecuarias vamos a hacer mención de un documento elaborado por la Fundación Aguas Sin Fronteras y la Fundación Agua Clara, y que tiene que ver con el derecho al agua en el caso del territorio venezolano. Para iniciar esta conversa vamos a hacer referencia al documento haciendo algunos comentarios sobre el mismo. ¿Cuáles son las características de Venezuela en relación con su potencial de agua? Bien, Sebastián, antes de conversar sobre el detalle que me preguntas allí sobre la potencialidad de agua en Venezuela,
quisiera hacer mención que la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, señala que el derecho humano al agua es disponer de un abastecimiento suficiente, regular y adecuado de agua potable para uso personal y doméstico, que sea aceptable y por supuesto a costos soportables, que garanticen la salud y satisfaga las necesidades de consumo, cocina e higiene. Este mandato Venezuela lo suscribió en el año 2010, este mandato de las Naciones Unidas. En la actualidad no se cumple, a pesar de que el país cuenta con un territorio continental y marítimo de 2 millones de kilómetros cuadrados y está dentro de los 10 primeros países de la región latinoamericana con reservas hídricas y entre los primeros 25 del mundo. Es decir, el país cuenta con suficientes reservas de agua para abastecer la totalidad de su población. Sin embargo, somos un país rico en recursos hidrológicos, sumergido en lo que se conoce como una emergencia humanitaria compleja, que impide, entre otros derechos, el acceso al agua potable y al saneamiento, debido a que la gestión de los recursos hídricos involucran infraestructura, instituciones y un marco legal. Entonces, yo quería hacer este preámbulo porque no estamos hablando del problema de agua como un capricho que tengamos los venezolanos, sino es un mandato de las Naciones Unidas que ha descrito la problemática a nivel mundial y que a través de un documento suscrito en el año 2010 hizo partícipe a Venezuela dentro de esta problemática. En relación con tu interrogante sobre la potencialidad de los recursos hídricos en el territorio nacional, debemos tomar en cuenta que nuestro territorio, la parte terrestre, digamos así, de nuestro territorio es de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿cierto? Sí. Pero que si le sumamos lo que llamamos el territorio marítimo, llegan a 2 millones de kilómetros cuadrados. Significa ya de por sí que hay una potencialidad que aun cuando gran parte de esa potencialidad transformada en el término agua viene por el agua marítima, que es un agua salobre, sin embargo, el agua que se encuentra en el interior del territorio es un agua de tal magnitud que si se llevaran a cabo las obras que se requieren para domesticar, entre comillas, el agua, podíamos contar y podíamos ser uno de los países más aventajados del mundo en esta situación. Pero lamentablemente, pues, por estas cuestiones que suceden, pues estamos sumergidos en lo que se conoce como una emergencia humanitaria compleja que impide, entre otros derechos, el acceso al agua potable y al saneamiento. Es una situación lamentable, pero es una cuestión que ocurre de esa manera. Y recuerde Sebastián, que tenemos una población cercana a los 32 millones de personas, de los cuales consideramos que algo así como un 80% tienen de alguna manera déficit de suplencia de agua. Una pregunta que quería realizarle y es la siguiente: ¿cuáles son los daños y las pérdidas ocasionadas por el agua en cuanto a carencia, contaminación e inundaciones? Bueno, en primer término vamos a repetir el detalle de la carencia que ya lo habíamos mencionado. Si nosotros hablamos que el 80% de la población tiene deficiencias de agua potable, estamos hablando de un equivalente de 28.600.000 personas. Entonces, fíjense que prácticamente es la mayor parte de la población la que no recibe agua de manera continua. Claro. Y aquella población que la recibe esporádicamente es de dudosa calidad o es agua no potable. Y la prueba más clara de esto lo tenemos aquí en la región. En la semana antepasada, Barquisimeto estuvo 3 días sin agua por inconvenientes en el control de la sedimentación, porque ocurrió una serie de lluvias bastante fuertes y esto, por supuesto, produjeron sedimentos en el agua que consume Barquisimeto. Esa sedimentación no la podían controlar de manera eficiente porque en la planta potabilizadora carecían del producto que se utiliza para estos menesteres, que es un producto a base de aluminio. Entonces, al no tener el producto, no podían hacer la adecuada sedimentación de la cantidad de suciedad que tiene el agua y
suspendieron el agua. Entonces ahí cuando hay suplencia de agua, la suplencia no es del todo eficiente. La otra situación que ocurre es la falta de mantenimiento de las redes de distribución de agua potable y de las conexiones domiciliarias. Prácticamente se estima que hay pérdidas por el orden de los 5.400 litros por segundo de agua que ya ha sido tratada y que no llega a feliz término, no llega hasta el consumidor. Entonces, esta es una cuestión que llama la atención. Por problemas del transporte. Falta, sí, el transporte del agua, pero ¿cuál es el problema en sí? Falta de mantenimiento. Claro. O sea, las redes no se mantienen. Hay una disminución drástica del servicio de recolección de aguas residuales. En el 2011 se contabilizó una recolección de solo un 30% de las aguas servidas de la población. Y el ejemplo más claro, Sebastián, lo tenemos en Duaca. En Duaca tenemos 2 sistemas lagunares, que son los que controlan el agua residual, y los 2 sistemas están colapsados. Casualmente, antes de entrar al programa, veíamos por allí una información que nos pasó a través de la página del Ateneo, nos pasó el señor Wolfram Méndez, gran amigo de del Eneal, donde nos habla que el agua, la laguna de oxidación del Eneal vuelve otra vez a estar totalmente afectada y de esa manera está prácticamente sin ningún tipo de control del agua residual y el agua está cayendo directamente a la quebrada. Entonces son situaciones que las conoce uno de manera nacional, pero también las conoce uno de manera local. O sea que claro, ahí se va viendo la situación dura que hay a nivel nacional. Un detalle importante sobre lo que tú nos comentabas o tú nos preguntabas sobre la carencia de agua y sobre los problemas de contaminación, es que el 75%, estas son cifras que fueron levantadas por esas 2 fundaciones que tú mencionaste al comienzo, la Fundación Agua Clara y la otra fundación que tú mencionabas, dice que el 75% de los centros de atención de salud pública no reciben agua de forma continua, o no la reciben definitivamente. Entonces hay una red hospitalaria sin un suministro confiable de agua potable y con problemas de saneamiento. Entonces fíjense que es duple la situación, porque no solamente que no me llegue el agua, sino que el agua, la poca agua que me llega y que sale luego a través de lo que se conoce como las aguas residuales no son tratadas. Entonces salen muchas veces directamente a los cuerpos de agua. Claro. Los planteles educativos, ese es otro detalle. Los planteles educativos en todos sus niveles, básica, media, diversificada y universitaria, también sufren las consecuencias por deficiencias en el servicio de agua, problemas sanitarios, incluso inundaciones en algunos casos. Hay una fuente de captación deteriorada, eso también tiene que ver con tu pregunta, el tema de la captación de agua y de la carencia de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el sitio donde se capta el agua potable, que pueden estar dentro o fuera de los sistemas nacionales de parques, están siendo intervenidas, están siendo taladas, están siendo contaminadas. Y aquí en Duaca tenemos el ejemplo de nuestra cuenca del Tumaque. La cuenca del Tumaque es la cuenca donde se produce el agua, digamos, el agua potable que nosotros consumimos, que llega al acuífero, viene de la quebrada Tumaque. Bueno, la quebrada Tumaque es una quebrada que está siendo muy afectada por la tala y la quema. Claro. Entonces, son cuestiones que también hay que verlo, ¿no? En el caso de nuestros embalses, en el caso de los embalses que existen en Venezuela, en el caso del Ara, por ejemplo, tenemos el embalse de Dos Cerritos. Bueno, el embalse de Dos Cerritos muestra también una sedimentación acelerada y una contaminación también por efecto de las cuencas intervenidas. Entonces son cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Algo que realmente ha afectado mucho todo lo que ha sido la política de agua en Venezuela es el desmantelamiento institucional de los organismos rectores en materia de gestión de agua. O sea, esto ha sido realmente determinante. Todo país tiene que tener siempre en la mano proyectos para ver qué hacer en los próximos 20 años. Aquí no tenemos nada de eso, porque las instituciones que hacían estas cosas fueron desmanteladas, fueron totalmente desmanteladas. O sea, es algo bien lamentable. Total que son cuestiones sobre las cuales hay que leer, hay que conversar mucho, hay que discutir, pero sí quisiera, Sebastián, y te lo voy a proponer como sugerencia,
de que para una próxima oportunidad pudiéramos traer alguno de los compañeros que pudiera ser el mismo Golfan, para que nos hable directamente de la manera como ellos han venido sopesando lo que está pasando tanto en Duaca como en Leneal con el tema del agua. Sí, claro, a lo mejor traeremos a alguien para hacerle como una especie de tipo entrevista para que nos mencione sobre algunos problemas de los que tenemos en la actualidad en nuestro municipio, y no solamente en nuestro municipio, sino en todo nuestro territorio de Venezuela. Ya con esta pequeña conversa con mi padre ya finalizamos nuestro programa el día de hoy. Son las 2:56 de la tarde. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Doaqueña 99.9 FM. Nuestro número de contacto son 0414-507-1585. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Comunitaria Doaqueña FM, en Twitter @doaqueñafm, en Instagram doaqueña.fm y en nuestro canal de YouTube Doaqueña FM. Ya con esta información ya terminamos nuestro programa de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 2 de la tarde, solamente por aquí, por Doaqueña 99.9 FM. Recuerde que me acompañaron aquí en los micrófonos mi padre Jesús Dugarte, en la dirección y en los controles el licenciado Félix Álvarez, y quien les habló, Sebastián Dugarte. Nos escucharemos la próxima semana. Vamos a ir a un pequeño corte publicitario. Este programa llegó a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel. Publicidad. En la arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito, y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle un toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa.